Perdón. Para dar inicio a la mesa redonda que se titula La nueva era digital, oportunidades de la IA e IoT para pymes y autónomos. Bueno, para los que no lo conocen, el Colegio Oficial de Ingeniería Digital de Baleares ha sido elegido como oficina de la PYME y una entidad que está a cargo de redes y está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con un propósito que es impulsar la transformación digital de emprendedores, de autónomos y aquellas ideales. El evento de hoy está centrado básicamente en un ámbito que hoy en día está muy en boca de la gente, tanto en medios de comunicación como en el día a día profesional, que es cómo afecta la inteligencia artificial y el Internet de las cosas a la transformación tanto en la productividad como en la generación de negocio de pymes, autónomos. Y para eso tenemos un panel de expertos muy importante, con reconocido prestigio para uno de sus ámbitos, tanto tecnológico, jurídico como industrial, y nos intentarán ayudar a despejar un poco cuáles pueden ser las claves de cada uno de los sectores o de los aspectos más determinantes dentro de lo que es la aplicación profesional de estas tecnologías, ¿no? Por un lado tenemos aquí a la izquierda, tenemos de izquierda a derecha a Mateo Oliver, que es ingeniero industrial e informático, actualmente es decano del COI y vicepresidente del Consejo General de Ingenieros Industriales. Además, lidera su propia empresa, como es CIMA 20. A su lado tenemos a Antonio Luis Castré, que es CEO del área de IoT del grupo WDNA, cofunda Bit Group, empresa especializada en soluciones de telecomunicaciones y sistemas inteligentes, con más de 14 años de experiencia en su ámbito. Héctor, te robo un segundo. No, Ya, ahí. No, 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 casi no digo nada. no hay nada. No, Te posa... Sí, no pasa nada. ¿Cómo va? Sí. No n'hi ha per tots, no sap greu. A vosaltres se us sentirà més per allà. Me había quedado en el caso de Jorge Bolívar, porque ya lo digo, especialista en Derecho de Internet para empresas, fundador de la conocida Términos y Condiciones, que es referente nacional en el campo de Derecho Tecnológico y Protección Legal en entornos digitales. A continuación tenemos a Jorge Aguilar, que es ingeniero en informática y máster en turismo, cofundador de Itumo, y ha liderado proyectos tecnológicos en las plataformas turísticas, como es el caso de Hotelbeds y Hospitales. Y por último, a su izquierda tenemos a Mario Grandi, consultor TIC y fundador de Mac Development, es desarrollador full stack, administrador de sistemas y agente digitalizador para pymes en Baleares, Madrid y Barcelona. O sea que tenemos un panel de expertos muy interesante que creo que nos saca bastante jugo a este debate. Vamos a empezar que tenemos la sesión en varios bloques, en concreto en 3, y creo que podemos empezar con el primero, que nos titula Inteligencia Artificial para ganar tiempo y clientes. Cuando dice un poco las pistas por donde nos vamos a encargar. Herramientas que nos pueden ser muy útiles para mejorar la productividad, para optimizar tareas, para conectar con los clientes. Si os parece, empezamos por Mateo, vas a ver un poco la descorchar el champán. ¿Qué papel juega, según tu experiencia, la formación técnica de un equipo cuando se requiere implementar la IA dentro de una empresa? Bueno, esto se puede afrontar de varias maneras, ¿no? Pero la verdad es que la inteligencia artificial va aplicada a tareas muy concretas. Porque el sustituir personas, yo no sé si quiero lo discutir con alguien, pero yo no lo veo. No lo veo porque es acá completamente mal. Es decir, el empresario que está tan lejos, dependiendo de la empresa, aunque es una empresa de dos, el empresario ve exactamente qué tiene que implementar. Pero en una empresa mediana, por ejemplo, la mía, como el 21, pues tú estás tan lejos y no se te ocurre qué tienes que hacerle para que esto mejore. Y si el empleado no sabe cómo se puede mejorar, al final están dando vueltas a la maneta y siguen dando vueltas a la maneta porque no se les ocurre cómo se puede mejorar eso. Entonces, yo entiendo que la formación es importante para que de ellos, o sea, desde bottom-up, ellos te puedan decir, oye, esto con inteligencia artificial he visto que se puede hacer.
Lo que pasa es que no sé exactamente esta formación cómo debería ser para poderles explicar a ellos que las cosas se pueden mejorar, pero no sustituirles. Sí, eso es lo que creo que luego lo tocaremos en diferentes momentos porque es una de las cosas que está más en el ambiente, ¿no? El tema de que al sustituir los trabajos y los perfiles incluso los más cualificados. Vamos por Mario, a ver si nos puedes echar una mano para aplicar una pyme, lo que es toda la tecnología, alguna parte de la tecnología de inteligencia artificial que pueda estar adecuada a su negocio, por ejemplo, para automatizar tareas, se requieren muchísimos conocimientos técnicos, puede ser factible pero de una forma más o menos inicial. Esa información. O sea, tú puedes aplicar inteligencia artificial en un momento determinado y o sea, cualquier persona, como ha dicho, un trabajador puede ir a aplicar su Sale una pantalla de fondo para poder hacer cualquier y sale entonces así de grande atrás Miguel Ángel Berger. Crec que són Miquel Àngel Berger que té el micro. Vamos a silenciar. Vale. Entonces, cualquiera puede utilizar desde un pequeño, se puede gestionar un pequeño chatbot para poder introducirlo dentro de tu empresa que te haga un poco de inbound marketing para atención al cliente, automatizar tus presupuestos, si tú ya lo tienes un poquito ya hecho para cuando autónomos y pequeñas pymes, pero si tú ya lo tienes un poquito mascado, utilizar un GPT para poderte gestionar un poquito tus presupuestos. Y, o sea, no hay que tener mucha formación. Sí que es cierto que hay que saber qué es lo que puedes hacer con ello. A la pregunta que decía Tomeu de base, pues depende de la función que tenga ese trabajador. Porque muchas veces el empresario asigna una función a un trabajador de hacer un informe. Pues esa persona que solo tiene que hacer un informe y su opción en la vida y su acción en la vida y en esa empresa es hacer un informe, pues seguramente sustituirá a la IA porque la IA seguramente lo hará mejor que él porque no se equivocará. Porque habrá aprendido a hacer ese informe tan bien que las variables que el trabajador pueda equivocarse no las hará. ¿Cuál es la cuestión? ¿Que lo va a sustituir? No, seguramente el trabajador pivotará y se irá a otra acción de la empresa o tendrá que aprender. El problema está en la gente que no se adapte a las cosas que están viniendo. Entonces, ahí yo sí veo peligrar esos trabajos. Hemos visto que se decía que el trabajador cualquier debía reciclarse constantemente, porque ya estamos en el trabajo, entendemos que el ecosistema actual va a ser algo todavía más exagerado, ¿no? Hablando contigo, Juan Pedro, ¿qué herramientas accesibles recomendaréis para incorporar, por ejemplo, asistentes virtuales o sistemas de atención automatizados? Sí, un poco también en relación a lo que estás diciendo. Yo creo que, bueno, nosotros, depende un poco de la dimensión de la empresa, ¿no? Pero estamos trabajando mucho con N8N y con Make para automatizar tareas que son repetitivas y que pueden dar soporte a clientes, por ejemplo, y sobre eso ponemos capas como WhatsApp o otros chatbots. Y bueno, al final se convierten en un poco en un copiloto dentro de tu empresa que te ayuda a gestionar a los demás. Pero un poco también en relación con lo que estás diciendo, yo creo que el factor importante aquí es, primero, que la empresa esté digitalizada, porque a veces yo creo que vamos un poco de prisa, estamos intentando poner el carro delante de los bueyes. Y si la empresa no está digitalizada, si no tiene suficientes datos, si no tiene suficiente información, si no ha hecho un trabajo de formación previo, es muy difícil llegar al punto en el que ya estamos pensando en automatizar tareas. Así que, bueno, existen muchas herramientas. Estas herramientas ya son no code y low code, es decir, no tienes que aprenderlo más, no tienes que mover flujos. Son gratis muchas de ellas, las puedes poner en tus propios servidores, encajan en cualquier dimensión de empresa, pero primero habría que hacer un estudio previo de digitalización, de formación, de entender de lo que es capaz cada una de estas herramientas. Sí, tenemos por lo que dices que si hay una parte del proceso de la empresa que siguen siendo analógicos, si estás en algo, te estás agilizando un poco, ¿no? Que ya tú hagas eso y luego ya pasar a la aplicación de automáticos. Jorge, terreno legal. ¿Qué precauciones legales básicas debe tener en cuenta una pyme
a la hora de usar ingeniería creativa, lo que de todo lo que puedas concretar, lo que crees que es entrar lo que tanto se va. Buenos días a todos. La invitación. O sea, hay tres cuestiones básicas. La primera, y es legal, nos viene el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, está en semi-aplicación, pero desde el 5 de febrero de este año ya aplica el artículo 4. Y el artículo 4 dice que todos los que desarrollan, implementan o utilizan inteligencia artificial están obligados a formar a sus empleados y demás. Por tanto, tenemos una primera obligación legal. Ahora, eso no tenemos régimen sancionatorio, por tanto, una empresa que desarrolla, implementaría en plan fuerte, no lo hiciera o lo hiciera mal, no pasa nada. Pero de aquí a un año, en agosto del 26, ya tenemos una normativa por completo aplicable y va a ser una causa de mala diligencia que tu guía meta la pata en un informe sobre seguros que diga que la póliza tenía que cambiar para allá para acá y no formaste a tus empleados. Por tanto, una primera es formación, porque en general será útil porque legalmente no tienes que van a cobrar los problemas. La segunda es privacidad, confidencialidad. O sea, la gente está metiendo ahí cantidad de cosas a lo loquísimo. El otro día salía un caso que un dentista le pedía hasta GPT sobre un proceso de más hacer y le devolvió, le escribió, digamos, un examen de conducir corregido de una persona totalmente ajena al proceso. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué un dentista a través de un proceso dental le devuelve un examen de conducir? Bueno, porque alguien ha subido ese examen de conducir por otro lado. Y aunque no lo parezca, esas cosas están pasando. Puedes subir información confidencial, depende del modelo, cómo se configurar, pero es privacidad, eso hay que correrlo por ello. Y luego, para acabar la desahogarse más destacada, es la salud financiera. Es decir, las ideas generativas tienen tendencia, pueden tener tendencia a decir cosas que suenan muy convincentes, pero que son totalmente inventadas, desde una láctea hasta una fruta de un informe, una sentencia, etcétera. Si eso forma parte de una entregable a un cliente final, nos puede crear responsabilidad legal. Por ejemplo, está pasando, hay documentados más de 125 casos a nivel mundial en abogados que han presentado demandas, procesos escritos a tribunales con referencias totalmente inventadas y tenemos sanciones de 5, 8, 10, 15.000 dólares o euros, depende del caso, por haber hecho mala praxis. Por lo tanto, ojo con lo que nos salga de ahí, que no lo revise quien corresponde, que sepa, y entregarlo de tanto, publicarlo online, también conocemos de Microsoft, que creó un blog sobre turismo creado 100% por manera generativa, y el blog decía, oye, si viajas a Ottawa, esos son los 5 lugares que deberías visitar sí o sí. Y uno de los 5 lugares era el banco de alimentos, en lugar de visitar. Y decía que si visitas el banco de alimentos, una cosa que deberías hacer era ir con el estómago vacío. Entonces, ese blog duró 24 horas, estaba muy tranquilo y se veía todo. Era un problema de una alucinación, pero no te campo. Porque esas son las cosas que llevan información confidencial. Muy interesante, gracias, Jorge. Y por último, en este bloque, primero, vamos a poner un tema que también me parece muy curioso y que es algo que podemos reparando. Es, fundamentalmente, las cosas, cómo se combina la IA con sensores y dispositivos conectados para mejorar la eficiencia del negocio, ¿no? Esos datos que nos van a llegar con mediciones y para los demás. Bueno, buenos días a todos. Correcto, son dos campos de la tecnología diferentes. Uno es el tema de la digitalización, que como te comentaba antes, es la fase previa a poder aplicar modelos de inteligencia artificial. Para intentar explicar las diferencias y las partes, etcétera, aplicadas, vamos a poner unos casos de uso. Al final la tecnología nos tiene que permitir ser más eficientes o productivos y ganar en calidad de vida a las personas, ¿no? Que es un poco también lo que decía antes de si va a sustituir o no. A priori nos tiene que mejorar la vida, luego si nos sustituye o no, ya veremos, ¿no? Dos casos de uso. Nosotros hace muchos años que empezamos, hace 14 años que empezamos a aplicar este tipo de tecnología. En aquel entonces aún no estaba el concepto de Internet of Things, de Internet de las cosas. Pero si lo aplicamos a una gestora, por ejemplo, de agua, de pequeñita o mediana, da igual. Era un caso nuestro, era un cliente que tenía unos depósitos de agua, los pozos que tiraban el agua en el depósito y tiraban el agua a la población.
¿Qué pasaba? Había turnos de 8 horas, 3 turnos al día, para ir a revisar que el depósito de agua tuviese los niveles de agua correctos, porque no había ninguna incidencia, porque si por la noche había una incidencia, por la mañana el depósito estaba vacío y la gente no tenía agua y tenían un problema. Aquí la gestora nos pidió ayuda de cómo, digitalizando este proceso, podíamos evitar que la gente de la brigada municipal, en este caso no ayuntamiento, tuviesen que ir a las 2 y a las 6 de la mañana a revisar el. ¿Qué hicimos? Pues pusimos esto es el proceso de digitalización, pues pusimos un sensor de nivel, IoT, que es un sensor IoT, un sensor de IoT no es nada más que es un elemento electrónico que nos transforma magnitudes físicas y químicas a un dato digital, ¿vale? No es nada más. Y lo que hacía este sensor era, cada 5 minutos enviaba a través de internet el nivel del depósito de agua. Por lo tanto, los primeros meses se terminaban de día, los técnicos, en lugar de desplazarse al sitio, desde su casa se conectaban a una página web, veían el del depósito y se volvían, ¿no? Hasta que, al final, la gente coge la cultura y la confianza en el sistema y ya no se despierta. O sea, todo el proceso es automático. Por lo tanto, en este punto de digitalización, ¿qué conseguimos? Conseguimos mejorar la calidad de vida de esta gente, que ya no se tenía que despertar por la noche, lo tenía todo digitalizado y vamos guardando el histórico de todos estos datos. ¿Vale? Por tanto, esto es la primera fase de digitalización. Pasamos de un proceso totalmente manual a un proceso automatizado, digitalizado. Esto es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? De digitalizar. Hay empresas que han hecho este proceso de digitalizar sus procesos y pasar de tener, o no tener datos, o tenerlos en folios o tal, a tenerlos digitalizados. Luego hubo un momento, y también estamos en este punto, de ordenar estos datos, porque muchas empresas tienen muchos datos, pero sin ordenar, sin clasificar, por lo tanto tienen ahí unos datos que es muy complicado luego poder entrenar un modelo de inteligencia artificial con estos datos, por eso la importancia de tener unos datos fiables y organizados. Y ahora estamos en la parte de los modelos de inteligencia artificial. ¿Y en el caso de uso del agua, en qué punto estamos? Pues estamos en el punto estamos haciendo un modelo ¿qué problema tiene la reserva de agua? Sobre todo en Mallorca, que en los meses de verano hay escasez de agua en muchas zonas, ¿no? Pues que no saben cómo se va a comportar el acuífero de donde está en el agua a 2 meses vista. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Hay la variable de la humedad del suelo, hay la variable de la precipitación y el tipo de precipitación que va a haber durante los próximos meses, hay la variable de las fugas de agua que tiene la redistribución de agua, hay la variable de la tipología del consumo que se hará en una población, si vienen fiestas patronales, si no, si hay un puerto deportivo, no, que las barcas salen a nadar y luego tienen que limpiar con agua dulce, etcétera, etcétera. Hay muchas variables. Pues estamos recogiendo toda esta información que hemos ido digitalizando años anteriores, haciendo un modelo de predicción del recurso de agua en los acuíferos. Entonces, a la gestora que les permite, pues les permite hacer una gestión mucho más eficiente de este recurso. Se puede anticipar, hacer unas restricciones previas a tener que el problema encima, ¿no? Incluso el año pasado, gestoras, pues tienen que contratar camiones de agua por las noches para que la población tenga agua por la mañana, ¿no? Al final, pues todo esto es ayudar a que haya una eficiencia en el recurso del agua que repercute en la calidad de vida de las personas, que tú por la mañana te puedas duchar sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto es un caso de uso. Y luego voy a poner otro para que sean dos tipologías, a lo mejor no me entiendo, pero es para que se vean dos tipologías de casos de uso en dos ámbitos diferentes, ¿no? Mercadona, la cadena de supermercados. Pues una de sus principales ventajas competitivas es la parte logística y eficiencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues ellos tienen todas las básculas donde antes, antiguamente, pesábamos la fruta a nivel de consumidor y ahora esta fruta se pesa, o verduras se pesan directamente en casa. Todas estas básculas están conectadas a Internet. Y a tiempo real, cada vez que un cliente pesa 1 kilo de naranjas que ha comprado,
el dato se envía directamente a su centro de datos de la central, coge estos datos y ya prepara la orden de pedido para entregar la mañana siguiente. Tienen datos de todos los mercados en tiempo real, los procesan para poder ganar mucho más eficiencia en el reparto y preparación de los lotes que tienen que enviar en cada uno de los mercados, ¿no? Por lo tanto, es una ventaja competitiva que ellos tienen un centro de datos muy potente. Como hace años que están digitalizando todo este proceso de pesaje, de cómo se comportan en las franjas horarias, en qué tipo de mercado van de un sitio de otro, etc., ellos ya han aplicado modelos de inteligencia artificial que se pueden prever cómo se va a comportar el consumo de naranjas en el mercado de cada ranchada. Y por lo tanto, ellos ya tienen perfectamente calculado cuántas naranjas tienen que enviar mañana, pasado mañana y dentro de 3 días. ¿Y con esto qué ganan? Ganan eficiencia, ganan menos rechazo de frutas y verduras, porque la clavan al número. Por lo tanto, al final les repercute en una eficiencia en su negocio, en el servicio de los supermercados. Y eso que parece que es una tecnología muy top, etcétera, es una tecnología que se puede aplicar en pequeñas empresas, aplicado a otro campo, obviamente no en el logístico, porque en el logístico es solamente una tienda, pues obviamente es lo que es, pero es para que veáis los diferentes tipos de tecnología y uso que se le da al Internet of Things con inteligencia artificial. Y en resumen, para poder aplicar el modelo de inteligencia artificial es necesario hacer previamente toda la digitalización y captar todos los datos posibles de vuestro negocio, luego que estos datos estén organizados, que no mezclemos peras con manzanas, que todo está catalogado y que los datos sean fiables. Cuando digo fiables es porque si vamos tomando medidas erróneas, el modelo de inteligencia artificial con el que vamos a entrenar con estos datos, el resultado obviamente será erróneo porque los datos no son los correctos, ¿no? Y aquí pues existen procesos para que estos datos sean los más correctos posibles. Muy interesante, son dos aplicaciones muy concretas y las vivimos o las podemos utilizar en el siguiente de algunas instalaciones. Pasamos al segundo bloque que titulamos la IA EIOT del sector clave: turismo, comercio, servicios. Pasamos a Juan Pedro. Pensamos, por ejemplo, cómo está cambiando la comercialización de productos turísticos gracias a la IA y los beneficios concretos que se están viendo, es decir, a la hora de aprovechar al máximo la venta, los canales, etc. Yo, creo que hay unas líneas muy claras. La principal que me parece súper interesante es el tema de la hiperpersonalización. Antiguamente, como que cualquier modelo de negocio buscaba su nicho. Ahora el nicho ya estamos llegando a que sea el nicho de una persona o de una unidad familiar y poder adaptar los viajes turísticos a esta persona. Y para ello se recogen datos de los sitios más inesperados, desde interacciones en tus redes sociales, cómo te has comportado desde que has entrado a la página web, reservas anteriores, etcétera, etcétera. Y son capaces de muchos de estos sistemas en los que del sector turístico, que yo creo que los grandes actores van bastante fuerte con este tema, son capaces de ofrecerte algo muy concreto para ti, que redunda, por ejemplo, en menor coste de servidores. Por ejemplo, ¿no? Cuando un usuario entra y tú le ofreces exactamente lo que va a comprar, eso hace que tus sistemas se resentan mucho menos y seas capaz de conseguir una reserva en muchísimo menos tiempo. Siempre que trabajamos en los que trabajamos en este sector, sabemos que cuanto más rápido consigue hacer la reserva al cliente, más reservas tienes, ¿no? Entonces, la hiperpersonalización me parece que es algo que va en auge total. Y otra de las áreas que me parece que es bastante fuerte es la generación de contenidos, ¿vale? Muchas empresas turísticas tienen redes sociales, interactúan a través de su página web, newsletter, todo esto, y tienen muy automatizado todo este tema de la generación de contenidos en base a diferentes destinos y también personalizados para que te llegue una newsletter específica en función de
posibles futuros viajes que podrías hacer. Un disjockey que te gusta, que lo saben porque has interactuado en su Instagram, pues son capaces de ofrecerte una newsletter diciéndote, oye, que este disjockey está en París, te ofrecemos un vuelo, barato un 10%, no sé qué, no sé cómo. Esto ya está pasando, ¿vale? Pero un poco en la línea de lo que estábamos diciendo y lo que decía él, no es para todo el mundo, en el sentido de muchas empresas tienen que recoger muchos datos antes de llegar a un punto en que esto sea realmente eficiente. Estamos hablando de que, por ejemplo, Iris, que es uno de los que empezó primero, contaba para ofrecer una búsqueda súper precisa en el que había mejorado su ratio, creo que hablaba de rango de un 30%. Estamos hablando de que tenía 1.700 millones de búsquedas agregadas mensuales. Claro, a veces nos venden un poco la moto con esto de la IA, de exponerla y ya sales y ya tienes rendimientos, pero sin esa buena base de digitalización, sin esa buena base de datos que en el futuro cada vez serán más importantes, poco se puede hacer. Entonces, para mí estas son las dos áreas principales que hemos detectado en nuestro sector, ¿no? La hiperpersonalización y la generación de contenidos. Muy bien. Entonces, volvemos contigo, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de soluciones de IoT se están usando en comercio, restaurantes, restaurantes turísticos para ofrecer mejores servicios? Ya has comentado el caso del Mercadona. Si tienes algún ejemplo en algún otro sector que les pueda ser útil. A ver, al final, en el campo turístico, pues uno de los principales usos, aparte del proceso de reserva, etcétera, pero en cuanto a Internet of Things, ya sin inteligencia artificial, es el confort. Al final, tener control de la temperatura de una habitación, de una sala, de un espacio común, la humedad, pues todo esto te permite que los sistemas de climatización se puedan autorregular ellos solos, por lo tanto, que tú puedas estar en una sala como esta y estés confortable en cuanto a temperatura y no tener un ingeniero o un técnico en el sótano ahí graduando la temperatura, pues esto al final te permite tener un confort que hoy en día lo tenemos hiper interiorizado y naturalizado, pero gracias a esta tecnología, ¿no? Por lo tanto, en los espacios turísticos, esto que al final tienes un confort a tu cliente es súper importante. Y los que conocemos un poco el sector y están en el colegio de industriales, las instalaciones que tienen los hoteles a nivel de industrial es tremendo, o sea, es brutal. Si cuando visitas un hotel y ves las salas de máquinas, de calderas, etcétera, etcétera, te das cuenta de la cantidad de tecnología industrial que hay para mantener este confort, que es tremendo, y a nivel de costes también es muy importante, ¿no? Por lo tanto, que esta tecnología te permite automatizar todos estos procesos es un punto importante. Luego, hilando un poco con el tema de las personas y personas no a perder trabajo, etcétera, bueno, no lo sé, yo la respuesta no lo sé. Si nos tiramos hacia atrás, todas las revoluciones industriales que ha habido han destruido mucho empleo, pero han generado mucho más nuevo y a priori tienen que ser de más calidad, ¿no? Caso de ejemplo, de Caldón. De Caldón, hace un tiempo han implantado las cajas de pago, autopago, ¿no? Que tú coges los productos y los metes dentro de un cajón. Vale, esto detrás de todo esto tiene una tecnología, no es magia. Estos cajones tienen unas antenas RFID, donde todos los productos que están en el de Caldón tienen un pequeño chip RFID que cuando los metes en el cajón detecta todos estos productos y te los mete directamente en pantalla y dice, escucha, tú has cogido esto, hay algún error, si no, y pagas automáticamente. Aquí es un ejemplo de que esta empresa da un servicio adicional al cliente porque toda la gente que estaba antes en caja, ahora la tienen repartida por dentro de la tienda, asesorando y ayudando al cliente a que su compra sea mucho más apoyada con un soporte y un pelín más profesional, ¿no? Si yo quiero comprar unas zapatillas de correr, pues hay una persona por ahí que me puede atender, me puede recomendar, escucha ahí no sé qué, ¿no? Por lo tanto, esta gente ha pasado de un trabajo totalmente mecánico, lineal, desde coger una cosa, pasarla por el código de barra, etcétera, a un trabajo de más valor añadido, ¿no? Por lo tanto, aquí se ve como la tecnología ha eliminado unos trabajos de cajero, pero ha creado uno para dar soporte al cliente gracias a la tecnología de
de una caja totalmente automática gracias a sensores IoT. Luego, si lo digas que mucha gente ya tiene la tarjeta de Caldón y te tienen perfectamente clasificados qué compras, qué no compras, y te hacen un perfil de pues, este tío juega tenis, o este tío va a correr, o este tío es de náutica, pues ya te pueden personalizar mucho más las ofertas y ganan, obviamente, en mayores ventas, ¿no? Y aquí pues habrá modelos de inteligencia artificial donde te hagan predicciones de consumo, posiblemente, etc. Por lo tanto, ahí la tecnología da un valor añadido al cliente en el caso de Caldón, para poner un ejemplo rápido. Sí, sí. Es otro caso, pues eso, que no consiguió a la misma vez, de una situación como esta y a partir de ahora, pues, cuando vaya a pues, se entiende ahora mismo un poco más ese cambio que ha habido en la política de personal interna que ha recibido. Mario, cuéntanos a ver si tienes a mano algún consejo, algún caso de éxito en pequeños comercios o en empresas de servicios del uso de la guía o de Internet de las cosas. Sí, hay bastante, sobre todo en Internet de las cosas tienes mogollón, porque en el momento que se monitorizan por ejemplo, en un restaurante se puede monitorizar las neveras, ya ahí puedes prevenir que pueda haber un problema dentro de las neveras, por ejemplo, o que no es tan pequeño, pero sí, por ejemplo, los chatbots que están conectados a las citas de centros de salud o de centros para que pueden ellos mismos cambiar las citas hablando contigo, pues también hay bastante. Luego, uno que hice yo hace un par de meses es un coworking, digitalizamos la entrada. O sea, tú podías entrar, puedes entrar con un reconocimiento facial, puedes entrar con un fingerprint, puedes entrar con una tarjeta de RFID. El tema de RGPD, como les das bastantes opciones y normalmente es todo automático o sea, es todo automático, no, es todo, ellos firman un documento, entonces en el cual tú puedes, pero al fin y al cabo, por ejemplo, el tema de la cara, lo que hace es cambiarlo a un token, ¿sabes? No lo que almacena es el token, almacena cosas de la cara hacia las fotos. Entonces, aquí ya podemos capear un poquito el tema de este tema. Y luego también en el terreno de la náutica. El terreno de la náutica es súper importante, sobre todo tenerlo todo bien sensorizado, tener sensores de por si hay problemas dentro de las antenas de agua, o ver cómo están todos los tema de los sensores de los motores, etcétera, etcétera. Eso puedes tenerlo todo en una wifi, dentro de la wifi crear una plantilla donde en una pantalla sacas todos los datos y tú puedas ver que esté bien. Y por último, uno que vi justamente ayer, este ya es de IA, una central de antivirus bastante grande, que se llama Bitdefender, ha creado una IA suya que se añade a la suite que tienen, para empresas grandes que tienes 100 o 200 equipos que los tienes que controlar actualizaciones, tienes que controlar que alguien no introduzca los USBs que vienen de su casa y que pueden tener cositas. Tienes que controlar todo este tipo de cosas. Han desarrollado una suite con inteligencia artificial que lo que hace es monitorizar al usuario. Por cada usuario se crea un perfil, monitoriza todo lo que hace, tarda en aprender, creo que son 40 o 50 días, y entonces a partir de ahí tiene dos opciones. Lo pones en modo automático, que genera las acciones que tiene que hacer, o sea, se tiene que capar los USBs que lo tapa, o si tiene que generar cualquier tipo de acción, o tienes para que el administrador de sistemas pueda generar la acción que pueda hacer. Entonces, la cuestión es que dentro de IoT y de inteligencia artificial, lo que nos va a hacer es que la vida, o sea, por ejemplo, al administrador de sistemas le va a ser muchísimo más fácil, va a tener más tiempo en ver otro tipo de amenazas que te puedan venir por otro lado. O
sea, por ejemplo, que de contabilidad te abra un Excel que no es un Excel y tiene macros y tengas un problema. Está habiendo un incremento por lo que veo de calidad de vida laboral, ¿no? Sí, tiene que haber. Mira, precisamente por parte de las cosas que estáis comentando, ahora Jorge nos podrá dar algunos ejemplos o conceptuar un poco dónde está la clave, los retos legales que pueden afrontar, por ejemplo, la parte de identificación facial, pues, el ámbito de trabajo de cualquier empleado, monitorizador de una aplicación y que sabe exactamente de dónde entra, dónde sale, qué páginas consulta, mil cosas, ¿no? Pues cuéntanos un poco en el caso de los asesores inteligentes que recopilan datos de clientes y empleados, ¿dónde crees tú que están las claves legales? El primer tema es los patrones de conducta. Es decir, por ejemplo, está determinado, la Agencia Española de Protección de Datos, pero también las europeas, han dicho que saber el patrón de conducta de energía de una persona, o sea, por ejemplo, cuando enciende la nevera o cuando consume más, cuando está en casa, si parece que está solo o no, o sea, simplemente cómo funciona la energía, está determinado con datos personal. Porque yo puedo determinar si está vivo, si vive solo, si está vivo, tiene bueno, claro, pero si vive solo o no, si tiene mascota, su patrón de cuándo se va a dormir y cuándo despierta, eso sumado a mucha información, hace que yo tenga una idea más aproximada de que Jorge tiene este perfil o tiene este otro. O si ahora yo en Decathlon utilizo las cajas para hacer los autopagos y el sistema está vinculado a mi tarjeta de cliente, y por tanto el programa de activa. Y Jorge, los últimos 6 meses me di cuenta que compra más ropa deportiva o compra otra alimentación. Entonces se empieza a ver patrones y Jorge está cambiando en algún sentido. Entonces empieza a detectar, no crear una. O sea, los patrones más luego a nivel de seguridad, todo lo que es sensorización es interesante y es muy útil, pero potencialmente, si yo sensorizo el agua, potencialmente el agua se convierte en vulnerable. Automáticamente, cada vez que abro la puerta a un Bluetooth o cualquier conectividad a una red, potencialmente estoy abriendo una puerta de ciberseguridad. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en temas de empleados y demás, lo que comentaba Alejandro antes, lo que ponen ahora mucho poco es la biometría. La biometría es cómo decimos que Jorge es Jorge, pero por su huella, o por su estructura facial, o por su voz, incluso por cómo camina, incluso qué postura tiene. Se ha determinado, se puede conocer la postura de una persona utilizando las wikis. Pero pues saber si alguien está por esta pared, potencialmente quién es. Claro, la biometría es una forma de identificar muy específicamente una persona. La idea es el tratamiento de datos porque se considera sensible, de categoría especial. Entonces, ahora mismo la interpretación de las agentes es muy restrictiva. De utilizar huellas, reconocimiento facial, tal, tienen que ser casos muy específicos y están dando mucho dolor de cabeza. Entonces, se utilizan a nivel de empresa, además a nivel de empresa hay una serie de particularidades, porque se entiende que el empleado no tiene libertad para consentir libremente una serie de cosas, porque si yo digo que no a la biometría de la empresa, a lo mejor me despiden. Entonces ya digo, es un tema delicado en el sentido de utilizar mucha biometría, y ahora mismo hay una guía que puso todo patas arriba en noviembre del 23 aquí. Hay muchísima polémica a nivel nacional desde hace un tiempo. Probablemente haya un cambio porque hay un nuevo presidente de la Agencia Española y probablemente haya un cambio. Bueno, introducir ese tipo de particularidades es sensible. El tema de Internet of Things, en otro sentido, las dos particularidades mayores son, bueno, seguridad de los datos, privacidad. Y una tercera, porque nos viene, y acabó una tercera, nos viene en septiembre de este año, nos llega una normativa europea muy importante, que está un cambio muy grande, sobre la titularidad de los datos. O sea, quién es titular de todas estas interacciones y luego es cómo puedo comercializarlas. Esto luego va a estar creando literalmente espacios de datos, está creando un montón de normativa específica para que si yo monto una lavadora que me dice la cantidad de veces que la pongo, de qué manera, etcétera, etcétera. Yo hago una que se conecta a esa lavadora y de ahí saque el patrón. Yo pueda ser el usuario y el consumidor tenga titularidad sobre partidos, pero la empresa que crea la app también. Entonces, ahorita los próximos 5 o 10 años, un mercado de datos gigantesco, yo creo que va a estar por ello y finaliza el marco público soberano. Entonces, eso va a ser muy divertido, el poder comercializar con lo que hacen en el mercado. Pero los patrones se pueden guardar, es decir, se tratan como datos personales. Si los las partes, o sea, los guardan todas las partes,
del tratamiento, no se tienen en cuenta que a lo mejor pueden dar a entender que es importante. Entonces, tirar que es algo más concreto. Y tú tienes que informar de ello, por ejemplo, tienes que informar en las soluciones de los contactos. Eso pasa mucho con las empresas de energía, por ejemplo, placas solares, eso hemos visto bastantes. Dice, claro, si yo tengo el perfil de la cantidad de veces que la gente usa la energía solar. Y usa, por ejemplo, pues, cuando va a dormir, cuando entra a casa, cuando sale, cuántas personas hay, si hay más cuotas o no. Claro, eso es algo que yo cuando contrato el servicio de placas solares, no soy consciente de eso. Claro, entonces la pienso, ostras, ya yo sé esto, ¿le puedo ofrecer servicios extra en ese sentido? Sí, pero entonces quizás yo tengo la sorpresa de que yo no sabía que echarle asesor. Entonces, ¿puedo saberlo? Sí, me tienes que informar. Claro. Es que yo he visto ejemplos de que están empezando a, mediante scrapping y mediante diferentes vías, a captar información y creación de usuarios con redes sociales. Y con la idea de, bueno, las redes sociales son públicas, está todo allí publicado, no estoy vulnerando nada. No sé si eso realmente es cierto o no es cierto, porque tú realmente estás creando un dato de una persona y que sabes sus puntos. Sí, pero o sea, yo estoy en Catán por el simple hecho de que esté público, no quiere decir que todo lo que está público sea gratis y accesible. O sea, esa manera de entender que, bueno, porque está con su Instagram público, puedes cargar sus fotos y utilizarlas más. En verdad, ¿no? O sea, requerirías mi autorización si quieres saber, por ejemplo, cuántas veces. O sea, puedes deducir tu perfil de como Jorge, una persona que habita en estas circunstancias, tiene estos criterios. Pero alguien en concreto no estaría esa información. Muy interesante todas estas aplicaciones y como dice Jorge, los próximos años el tema de los algoritmos. Cerramos el bloque con Mateo. Dentro de lo que es su especialidad, el ámbito industrial, ¿cómo ves cómo pueden prepararse los pymes para la inclusión de tecnologías digitales sin un aspecto que afecta mucho y preocupa mucho a los empresarios, sin que haya utilidad diaria de la empresa? ¿Cómo se puede ir haciendo eso paulatinamente? Hombre, nosotros de hace tiempo, y bueno, con colegio y con empresa y tal, estamos viendo que las empresas, las pymes, el problema que tienen es que no son conscientes de lo que se les ha venido encima. Es decir, da para hacer un plan estratégico nuevo. Lo que pasa es que las pymes no tienen plan estratégico, porque su plan estratégico es abrir al día siguiente. Con lo cual, como plan estratégico es la hostia, pero tiene un poco recorrido. Entonces, lo primero que se tendría que hacer las pymes es sentarse y decir, oye, ¿yo qué quiero hacer mañana y qué hay ahora que yo pueda hacerlo mejor? Porque ni se lo han planteado. Entonces, a partir de ese momento, empezaría un desgranamiento de cosas para mejorar sobre el mismo. Ahora, yo cuando los ejemplos que he contado tú son muy interesantes. Lo que pasa es que se supuran una cosa como decir que el grande tiene poder. Y no es verdad. El pequeño también tiene las mismas herramientas. Bueno, esas herramientas son baratas. Antes tú has comentado en el ancho de es verdad que es gratuito y de hecho el MEI está preocupadísimo porque las automatizaciones del MEI al final se carísimas, por lo cual tienes que ir a una solución como esta, ¿no? Entonces, claro, es la llave al pequeño. Yo lo veo como un mensaje positivo, no lo veo como, ostras, si no eres Mercadona, tío, las cagado. Si no eres Mercadona, las cagado. Joder, que eres 25 años en el mundo. Ahora no. Han encontrado como un salvo. Porque yo ya leía un libro hace 25 años de esto y tenía que ser la bomba. Y las ovejas en Mallorca siguen llenando la grapa con un plástico con un número, cuando el de refit en ganadería sería tremendo. ¿Y un ganadero pequeño no puede poner el refit? Pues claro que sí, porque realmente las tarjetas de los identificadores valen 4 perros. Porque es la perra, ¿no? Bueno, yo es que soy muy optimista. Pero lo que haría es esto, con los pequeños es para y repiénsalo todo. Y para eso, pues hombre, te tienen que aglutinar, pues que se aglutinen. Es decir, uno solo a lo mejor no tiene potencia suficiente. Pero lo que es una asociación de pequeños, se reúnen y dicen, vamos a parar, vamos a estar aquí haciendo un seminario de una semana y vamos a ver cómo podemos hacer ellos, que lo haría ya. Sí, me parece que la
No. Entramos en el último bloque que se titula Seguridad, confianza y sostenibilidad digital. Rematamos contigo, Jorge, si te parece, ¿cuáles son los errores legales más habituales en ciberseguridad que cometen las empresas? Con los que tú te vas topando, no solo tu experiencia personal, sino por lo que analizas constantemente y lo que publicas en LinkedIn, que por cierto recomiendo a la gente que siga porque me interesa. El primero es formación. La gente desarrolla el 60-70%, no sé exactamente de los errores de cabeza en ciberseguridad. Que se secuestren información, que simulen que su plan, etc. Si supieran que ese banco que te llama diciendo que es el banco y que acaba de detectar una operación potencialmente fraudulenta, que es urgentísimo que le des ahora mismo su número de tarjeta, RTO, etc., que es lo que les persona extraña. O sea, mucha gente cae en cosas que simplemente no les suenan. Pues la formación es un problema, pues es una práctica de inteligencia, o sea, hacer la tarea mucha. O sea, implicaría hablar mucho problema y también poder decir que si había un problema, había un caso, por ejemplo, en Mango, una empleada de Mango hace más de 2 meses cayó utilizando el correo de la empresa en tema de criptomonedas, les sacaron de ahí, la empresa afectada, y Mango tuvo que pagar la responsabilidad porque había dado formación a los empleados en nivel de esa persona y bueno, simplemente no había prestado. Pero no solo ayuda a formar a las personas, también a generar el país. Entonces, esa es seguramente una primera. Luego, en parte de esa formación, también tener un poquito más de cultura del dato. O sea, entender qué es un dato personal. Un tema que gastamos mucho los de y lo comentaba antes con alguien de las personas que me hacen la historia, es que es algo muy común todavía aquí, especialmente aquí, es me das tu DNI y te lo escaneo, porque lo necesito para tu Airbnb y tu nota y etcétera. Pues ahora también las agencias están muy preocupadas con eso porque si tú me escaneas el anverso del reverso del DNI y se queda ahí para siempre, o se queda ahí durante muchos años, que puede pasar, si yo soy hacker, que ya tengo acceso a eso, y bueno, soy más de 1, 2, 3 casos así, es muy fácil suplantar la identidad con DNI completo o un pasaporte. Y lo que voy a hacer es, con ese DNI, voy a pedir un microcrédito de 3.000 euros en tu nombre, yo me voy a llevar el dinero que tú vas a pagar la deuda. Y está pasando. Y luego deshacer ese entuerto, que a lo mejor no gusta que bastantes veces, es muy difícil. Por tanto, tener un poco de cultura del dato personal y entender que quizá no todo hay que pedirlo siempre y que el DNI, pasaporte, escáner, no, ahora no siempre constantemente, ya sería una pequeña ventaja, ¿sabes? Y dentro de esa formación, que es un poquito más cultura del dato, simplemente las pautas también muy básicas de seguridad de la información, en el sentido de contraseñas ligeramente que no sean 11111 o 123456. O sea, algunas pautas tan muy básicas de eso nos ahorraría solamente 30-60% de los dolores de cabeza. Y luego es verdad que puede pasar, mira, por acá una segunda, que en contratos ponen una cláusula que diga, esta es mi número de cuenta. Y yo no lo cambiaré a menos que te lo comunique con un certificado de seguridad bancaria y luego te llamen por teléfono. De forma que si un día te llega un correo a mí y me dice, hola, Jorge, cambio el número de cuenta. A partir de ahora tienes que hacer las transferencias aquí. Has incumplido el contrato y por tanto me vas a tener que pagar lo que has pagado. Esas 3 cosas, formación, cultura en datos y seguridad. Y una cláusula que marque diligencia y seguridad en temas de una simple suplantación. Te quitaría un montón de lo que te va. Para que también los conocemos. Constantemente todo. Mateo, para asegurar a un grupo también al empresario, no hay que implicar incluso en procesos industriales, en tecnológicos adultos, la inversión en tecnología que sea sostenible y escalable. ¿Qué planteamientos o qué perspectivas o puntos de vista se pueden dar a ese empresario que tiene comerciantes para que pueda esta tecnología aplicarla de manera escalable, de tiempo y sostenible, que no le dé miedo la inversión inicial de un desembolso, de cómo se puede adaptar, qué consejos me podría dar para que fuera así? Mira, es que ahora me has tocado así, claro, que yo trato con un señor que me tiene que servir 2 puertas. 2 puertas hechas metálicas, ¿no? Y se le agotó el láser de corte. Llevo 2 meses esperando el láser de corte que viene de Turquía, que va a ir a Este ejemplo, comparado con lo que tú me dices,
es que las empresas no pueden ir solas. Porque este señor de la SEM de corte lo que tendría que hacer es buscar a otro tío que tenga un láser de corte, hacer un convenio y cortarle su material allí, porque cuando se le rompa al que le está ayudando, le devuelva el favor. Entonces esto daría resiliencia a las empresas. En el tema de tecnología, la resiliencia no existe. No hay una empresa que se apoye en otra porque vamos a tener una tecnología común y cuando a mí se me rompa algo o vamos a mejorar esta tecnología, lo vamos todos a la vez. Porque aquí somos uno contra uno y el tipo que diseña, vamos, es la política lo que quiero. Porque me he hecho un trazo de todo este tipo. Entonces, esto es una pena. Yo creo que ahora es el momento en que las empresas pequeñas se miren y digan, tío, vamos a hacer algo juntos porque tenemos problemas comunes. Porque si no, es que están abocadas al fracaso más absoluto. Las grandes pueden sacar pecho y gastarse la billetera en lo que quieran. Las pequeñas, con abrir al día siguiente, serán con un canto. Entonces, yo creo que ahora sí que es el momento de hacer esto. Porque se están dando las herramientas y se están dando todas las circunstancias para esa rutina. Es como una especie de clúster, pero no horizontal. Esto tenemos un clúster en vertical donde todo... No. Es que aquí empresas que tienen algo en común tienen muchas cosas en común. Sí, yo además, tengo arriba, con una facilidad. El apoyo individual, ¿no? Sí. Tomeu, ¿qué prácticas básicas recomiendas para garantizar la seguridad de redes y dispositivos IoT? Es un medallón así de grande. En base a lo que comentaba Jorge, nosotros en el grupo de ANA somos 90 días. Con formación superior todos, doctores, ingeniería física, etc. Justo este mes, los últimos 30 días, hemos tenido 2 peticiones de cambio de cuenta para ingreso de nómina. Uno de ellos con certificado bancario, o sea que todo de ellas era totalmente cierto aquello, pero por una de las sentido común ya, o sea, llamamos siempre, escucha, hemos recibido este correo de cambio de tal. Yo no he hecho nada. Cagados. Pero bueno, lo digo porque es algo súper coherente. En estos casos, sentido común a las cosas. Porque ya puedes aplicar política, puedes aplicar tal, pero sentido común al uso, ¿no? Igual que aplicas, yo siempre digo, aplicar el mismo sentido común que aplicas en tu día a día offline, de tal, en el digital, ¿no? En el mundo digital, pues aplicarle el mismo sentido común. Autentificaciones de doble factor. Esto es súper importante, tener siempre una doble verificación en el dispositivo móvil mediante un código, etc. Es una jodienda práctica porque lo ves, pero te quita muchos problemas, muchos problemas. En cuanto a IoT, ya no es un tema de seguridad en la red, las redes a día de hoy siempre vienen encriptadas, etcétera, ¿no? Pero es un poco también lo que decía Jorge de los patrones de los datos que guarda la gente. Cuando decías lo de la electricidad o tal, o de la nevera, nosotros hace 10 o 12 años que empezamos la primera digitalización del sector del agua, sabíamos perfectamente, sin ningún modelo de inteligencia artificial, cuando alguien de una casa hacía pipí, hacía caca, se limpiaban los dientes por consumos, por patrones. 3 litros de agua, pipí. 6 de agua, caca. Las 7 de la mañana, 1 litro de agua, dientes limpios o cara. Y veías los patrones que sacabas un patrón tremendo, ¿no? Esto la gente es un tema cultural, tienen que ser conscientes de que la gente a día de hoy, muchas empresas tenemos patrones de consumo o patrones de si te has divorciado, si no, si estás buscando pareja, si estás aburrido, etc. Sí. Kinder una vez sacó un foro de un libro, no me acuerdo muy bien que era, de que explicaba los patrones de consumo de la aplicación Kinder, ¿no? De cuando alguien tenía pareja y el patrón de consumo de la aplicación era totalmente diferente a si estaba soltero y estaba buscando pareja, los momentos de aburrimiento, ¿no? Los domingos por la tarde, pues las búsquedas se disparaban porque la gente estaba aburrida, bueno, en fin.
Hay un montón de patrones y yo creo que también la seguridad viene por este lado, ¿no? De coger la cultura del dato digital, que a veces nos resbala un poquito de este tema, pero que se sabe muchísima información. Si tenemos un patrón de consumo de cuando estás en casa y estos datos caen en gente que los quieren usar como un mal fin, pues bueno, esta gente desde ahora a esta hora no puede estar en casa. Pues yo voy a entrar como Pedro por su casa y hago limpieza, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego, en temas más de la empresa como tal, el sentido común. Número de bancarios, ingresos, siempre verificación por teléfono, siempre. Mira lo que pasó al Ayuntamiento de Palma hace 2 años, con la transferencia de 200.000 euros a la empresa de la limpieza, al Ayuntamiento de Palma. O sea, no estamos hablando de una micropyme tal. Recibió el correo con el cambio de número de cuenta, ingresó 300.000 euros y la empresa que esperaba el dinero, no sé cómo termina este tema a nivel legal. Pero me imagino que la empresa van a estar esperando los 500.000 euros. Esto no, va a aplicar el sentido común. Y luego, pues, tener temas de teletrabajo, que te conectas desde casa o los dispositivos que sean los corporativos, que tengan un antivirus, que te conectes a los servidores de la oficina mediante VPN. Hay puntos técnicos que son básicos que toda la pyme debería implantar en su día a día para proteger los datos. Muy bien, pues gracias por este testimonio a todos quienes no conocen el teletrabajo, que debería quizás Mario, ¿qué soluciones existen en las que vamos tú para proteger un poco los datos sensibles sin nada de estos Yo voy a ser un poquito redundante porque más o menos se ha dicho todo, pero hay 2 soluciones. Una que no cuesta dinero, que es el sentido común, y otra que cuesta un poquito de dinero, que es la formación. Entonces, estamos hablando de que cuando yo en mi empresa tengo mi know-how, mi negocio, lo tengo que tener protegido. Si tengo todos mis archivos en la nube, pues tengo mis archivos, intento tenerlos encriptados, no los tengo en una nube pública, los tengo en una nube a lo mejor privada, tengo unas en casa, entonces esto me hace copias de seguridad, por si se me quema la oficina, esto pasaba. Entonces, todo este tipo de cosas, las copias de seguridad, las encriptaciones de los dispositivos extraíbles, además tienes un dispositivo NAS, sí que es cierto que te puede costar un poquito, pero te quitas de subir todos los archivos que son un poquito privados y que tal, la nube que lo puedes tener configurado bien, pero a lo mejor no lo tienes configurado bien o no lo tienes encriptado. Entonces, tienes herramientas que te hacen encriptaciones automáticas dentro del mundo, por ejemplo, de Linux también. Y luego a partir de aquí también hemos hablado de las factor y luego también pues cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. A lo mejor eso es algo que no se hace muy a menudo, pero sí que también existen aplicaciones que lo que te hacen es recogerte las contraseñas, te las encriptan, tú no las lees, tú no sabes qué contraseña tienes. Pero con la aplicación tú entras. Entonces, solo tienes una contraseña y tienes todas tus contraseñas también. Hacia ahí es donde quieren que vayamos. Pero claro, yo, por ejemplo, yo prefiero tener mis contraseñas. Yo cada 3 meses pues voy y cambio mis contraseñas y tengo una contraseña que no sea 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ese tipo de cosas. No conectarnos en que sean públicas y no las privadas, por ejemplo, tampoco. Por desconfianza por este tipo de cosas. O sea, tú una Wi-Fi en el aeropuerto, te pueden poner Wi-Fi gratis y tienen un sniper así de grande que están haciendo todos los paquetes que estás enviando. Y tú ahí estás enviando claves bancarias, estás enviando tus propias claves de conexión y tus tokens dentro de este tipo de cosas. Entonces, claro, por un lado, sentido común que nos cuesta dinero. Y por el otro, si el sentido común lo tenemos muy agudizado, gastamos un poquito de dinero en la formación y con eso
nos hará ahorrar un poquito de dinero. Además, estamos en el aeropuerto, ¿no? Y tienes la wifi que pone aeropuerto gratis. Y luego la otra pone aeropuerto free. Y es que uno se conecta a una, otro se conecta a la Pero otra. arena free, Sí. arena gratis. Y tú te vas conectando y es un tío que te está allí esquifando todo lo que tienes. Eso te acaba fuerte, ¿sabes? Pero también cafeterías, aquí entro en todo, cafeterías, coworkings, todo, todo. O sea, aquí tú tienes que tener para tu centro de trabajo una VPN, es una red que está utilizada, que nadie puede entrar. Son ese tipo de cosas que tú tienes que saber que existen. Es como hablábamos antes del archivo que le entra de contabilidad, que es un Excel y pone facturas. Pues si es un punto exe, pues tú no lo haces. Porque sabes que eso no te entra dentro de los archivos de tipo de factura. Entonces, esto pasó. Tuvimos que. Esto el meme sabe que en caso de ciberataque tirar de cables. La empresa en la que estaba hace 10 años pasó. Entonces, necesitamos cultura de acción de seguridad. Pues bueno, pues muchas gracias. Y para acabar, Juan Pedro, si no lo han dicho ya sus compañeros, ¿qué indicadores pueden ayudar a medir un poco y saber si una implementación tecnológica está funcionando correctamente o necesita hacer aquí? Esto es otro menos gigante, porque al final, dependiendo mucho de la empresa para la que hayas hecho la implantación, se utilizan unos indicadores software. Desde el CAC, que costa adquisición del cliente, el active value, todas estas cosas, depende un poco, ¿no? Pero un poco en sintonía con lo que dicen ellos, nosotros utilizamos mucho, bueno, también los costes operativos, cuánto tiempo tardas en cargar un contrato, número de cosas que son bastante evidentes porque nosotros utilizamos sistemas de reservas para los operadores, de reactivos, y hacemos implantaciones de este tipo. Yo, desde que empecé, desde hace mucho tiempo, siempre tengo un indicador, siempre que hemos vendido un software. Y es, si 6 meses después se sigue utilizando, bien. Si no, la gente cuando no se siente afín a lo que ha desarrollado o no ha sido capaz de captar las necesidades reales, tienden a dejarlo de lado y a seguir haciendo lo que hacían antes, ¿no? Y luego, una cosa que se ha mencionado mucho aquí en diferentes puntos, ¿no? Es la formación. Muchas veces sí que os he dado cuenta que cuando se ha producido este abandono o se ha utilizado el software de una forma un poco extraña, es porque la formación no ha funcionado. Estar cerca del cliente, sentirle el pulso, hablar mucho con él, que somos seres humanos, porque los indicadores son todos números, es fantástico, pero si una llamada, como una llamada no tiene nada, o como una comida con un cliente a la antigua, no hay comparación, y hay que tomar decisiones y conjuntamente en una dirección. Pues muchas gracias a los 5 por una parte y ahora pasamos al turno de preguntas. Auxilio, me dedico al tema de la caña naval, maravillas, de vacaciones de repente. Y me gustaría saber qué opinión tenéis acerca de, bueno, pronóstico de cómo la IA nos puede reemplazar a nivel técnicos, en un proyecto, por ejemplo, de ingeniería naval, de nueva construcción o de reparación, porque serían planos, desarrollo de memoria, sistemas eléctricos, etc. Pronóstico. Igual que los programas de cálculo. Ya ha cambiado. El reglamento de la función, o el reglamento de cálculo de la sostenibilidad, o de la fungibilidad, o el material y tal. No te han reemplazado. Porque la IA no tiene seguro. Y tú sí. Con lo cual, te van a facilitar el trabajo. Podrás hacer un trabajo mejor, podrás darle igual, pero tú vas a seguir siendo necesario. Porque hay que coger a alguien y meterlo en la vida. Yo también pienso. Me explico, y esto lo que le pasa a mí, le pasa a todos los profesionales, hay un programador, esto la IA lo programa que es puta madre. Sí, seguro, que no es verdad. Y hace falta una persona y podrás tener más rendimiento, sí, pero necesitarás tener un conocimiento para repasar información. O sea, el gol va a cambiar. En lugar de tú generar contenido, vas a revisar contenido. Entonces, para poder revisar contenido, has de tener un conocimiento bastante importante, porque si no, no revisas nada. Claramente, como Homer Simpson en la central nuclear, pero tenía un pajarito que había así. Bueno, es que yo soy de otra época y
Yo lo veo de esta manera. Entonces, sí, vamos a cambiar nuestro rol de profesionales, de ingenieros, y vamos a ser revisadores de documentación y encontrar fallos a la documentación. Va a ser un corrector. Bien, también podemos hacer un corrector como que antes ya generabas el correctivo. Ahora todo correctivo. Pero yo creo que hay un punto interesante aquí. Te fijas, todos estamos preocupados porque nos quiten el trabajo. Cuando realmente podemos plantearlo como cómo podremos, o sea, imagínate lo que vamos a llegar a producir los mismos en el mismo sitio. Vamos a hacer que nuestras empresas crezcan por 100, porque vamos a ir mucho más rápido, vamos a poder llegar a muchos más proyectos, hacer cosas que solo hacemos. Pero ¿cómo somos los seres humanos? Yo primero, de pensar, ¿por dónde me van a encerrar? Igual tendríamos que cambiar un poco esa perspectiva y ver que es una oportunidad para el crecimiento productivo a tope. A nivel de un proyecto técnico, ¿cómo va a empezar ahí bueno, a eso, a facilitarnos el trabajo? Con planos, bueno, obviamente la memoria técnica sí, a saberlo todo. Pero ¿creéis que será capaz algún día de generar un plano sin, bueno, sin que sea lo que hace hoy en día, que hace imágenes? Ahora te encontrarás que los NFTs, lo he dicho bien, ¿no? Estas son estas interacciones que te ponen entre un programa como el IPK y el ChatGPT. Entonces le estás dando los brazos para que tú describas, quiero que me pintes una vaca con a mí me encanta un arqueo o una... O sea, un arqueo, sí, de tanto por tanto, y esto empieza a pintar, empiezan a ver, pero solamente pasa a empezar. Llegará un momento que tú harás descripción y luego acabas haciendo descripción verbal. Tú estarás hablando y aquello irá pintando lo que tú le vas diciendo. Bueno, yo no sé, a mí la gente, yo voy con ellos, ¿eh? Y la consola me vuelve gilipollas. Y hay gente que sigue empleando moviendo directorios uno detrás del otro, de ahorita para acá, moviendo los directorios de 4 teclados. Es más rápido. Y es más rápido, ¿sabes? Tienes que hacer esta chica. Bueno, serán dos maneras de hacer. Habrá unos que sabrán hacerlo directamente, porque sabrán usar perfectamente el LibreCAD, y otros pues le irán mandando al LibreCAD y irán haciendo. Pues, llegarán a mismos sitios, pero de maneras distintas. Ahora, pintar planos, yo la verdad es que me parece que están lejos. Está lejos, Aquí hay otra, tú puedes extrapolar el ejemplo, se están creando túneles con láseres para poder hacer que en campas de coches, cuando tú entres un coche de alquiler, veas si ese coche tiene un problema o no. ¿Vale? Entonces, se están creando unos túneles con láser que lo que da es millones de datos y en teoría un algoritmo barra IA pues define si se ha generado ese dato. ¿A dónde voy? Que tú vas a necesitar primero la cantidad ingente de datos para que eso te pueda generar un plano bien. Y entonces luego tú vas a ver si ese plano está bien hecho o no. Pero esa cantidad ingente de datos la vas a tener que tener. Si no, no te lo va a hacer. Porque al fin y al cabo, si fuera inteligente, la inteligencia, digámoslo así, te lo haría, pero todavía no. Claro. Yo creo que al final, en todas las técnicas, va a potenciar mucho más la parte creativa del ingeniero o la, la técnica para hacer un plano o hacer unos cálculos, etcétera, esto sí que es reemplazable. Pero la parte más creativa del ingeniero, como debe ser una embarcación, una casa, un sistema, un software, etcétera, nosotros hacemos software. Toda el área de desarrollo usa Copilot para la programación. Es una herramienta que te permite ser mucho más ágil para llegar al fin. No te sustituye. Luego, ¿quién usa esta tecnología? ¿Los seniors o los juniors? Esto luego ya cada empresa tiene sus políticas. Nosotros damos barra libre, entre comillas, a los seniors y a los juniors van mucho más cargados, porque nos interesa que se formen, que cogen las bases de la programación y del desarrollo del software. Luego ya usa las herramientas que quieras para ser mucho más productivo y que te lo facilite. Sustitución a corto y medio. Ahora, sí que te cambia el rol. Vas a ser un rol mucho más creativo que conocer una técnica, ¿no? Porque la interacción, sobre todo que te cambies la interacción tuya, humana, con la máquina. Antes, para hacer unos planos, antes o ahora,
tienes que conocer la técnica del AutoCAD. En un futuro no muy lejano, la técnica de AutoCAD no será meter líneas y conocer la herramienta, sino con un idioma mucho más humano, descriptivo. Sí. Necesito que aquí meta no sé qué, tal, y el software te lo va interpretando y aplicando. Claro. Bueno, no quiero acabar más, podría preguntar en específico, por ejemplo, un cálculo de resistencia estructural, pero que ya a día de hoy, con Excel incluso, ¿no? Si Excel te escuchase, yo le dices pues, los parámetros, la ley adecuada, etcétera, ¿no? O la normativa adecuada, ya sería capaz de darte los resultados, ¿no? Yo te iría un paso más allá. Tú no sé si conoces una empresa que se llama Leap 71, me parece. Son unos ingleses que están haciendo, ¿cómo se llama esto? Cohetes de hecho, propulsores de cohetes. ¿Vale? Ellos, no sé cómo han conseguido la gente cantidad de datos, porque hacían falta muchos, lo que los hacen directamente con una inteligencia artificial. Y luego lo ensayan. Entonces, lo que va a pasar es que tú no vas a pintar un casco. Tú vas a hacer un modelo, lo vas a simular, lo vas a mejorar, lo vas a iterar y luego tendrás que haga los planos. Porque si te lo piensas bien, aquí hay una distopia cognitiva. Estados Unidos parece que va a 3 por hora. Y los chinos parece que van a 100 por hora. Dice, ¿qué está pasando aquí? Chino, ya lo están haciendo con inteligencia artificial. Y ya se están pasando el modelo y los tests, se los están pasando en sílico, que dicen algunos, ¿no? Lo están haciendo en un ordenador. Y entonces empiezan a hacer sus modelos que ya son casi la versión final. Y los americanos, pues aún están empezando a hacer maquinitas. Y ahí va a haber la revolución. Porque a mí no se me ha Estados Unidos parece que van cojo. Y los chinos parece que van a toda hostia. Y bueno, para mí son muchos, pero no tampoco. Yo creo que los chinos tienen datos. Y los americanos y Europa yo creo que tendrán menos datos porque somos más restrictivos en eso, pero los chinos tienen un acceso a datos brutal. Y cuando la potencia de cálculo llegará a la asíntota superior, en la que ya no podemos tirar nada allí para que haya una diferencia cualitativa, los datos serán básicos y yo creo que los chinos son unas máquinas recopilando datos y eso será la próxima tecnología. Yo quería decirte una cosa. En la parte creativa, lo que tú dices A mí lo que me parece muy interesante, yo creo que tenemos que intentar seguir siendo los humanos que están en el bucle. Es decir, cuando, no sé exactamente cómo científico es este trabajo, pero si hay una interacción humano-humano, ¿vale? Yo creo que eso no va a ser sustituido por la IA. Tienes que ser capaz, cuando alguien, por ejemplo, te encarga un barco, eres tú el que percibes lo que va a necesitar esa persona. Eres tú el que puedes ir un poco más allá de lo que te dice. La IA no va a llegar a eso. Entonces, si tú eres el humano en el bucle que es capaz de traducir las necesidades de un cliente en algo que la IA pueda hacer por ti, yo creo que allí es donde estará el valor. Puede ser, pero la IA quizás en el futuro interprete mejor al humano de lo que interpretamos nosotros. En esta línea, o sea, de lo que hacemos, cuánto es tangible y cuánto es intangible. O sea, si yo como abogado solo hago contratos, temas condiciones, o sea, cosas en el sentido, o sea, yo vendo conocimiento, me pagan por pensar y por tanto lo único que genera es un contrato y eso lo doy, estoy en el punto de mirar. Estoy en el punto de mirar porque ahora algunas cosas ya las hacen mejor con 5, en 10, en 15 años. Si solo genera intangibles, estás en el punto de mirar. Sea un plano, sea un contrato, sea una NDA, sea lo que quieras. Estás en el punto de mirar. Es una cuestión de puro dato y tecnología. Si hay tangibles, ya sea interacciones, ya sea material, el suministro, ya sea transporte, un abogado que no haga mucho procesal, esa parte no es sustituida. Y para que un siglo, sí. De otra historia no lo veremos para los dos. Pero ahora mismo lo que sea intangible de ese estilo está en el punto de mirar. Yo, en estos 2 últimos años ya ha sido el boom de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha democratizado con estos modelos de lenguaje natural, ¿no? Mi conclusión de estos 2 primeros años es que ha democratizado a los mediocres. Ha subido mucho el nivel de los mediocres respecto a los tops, Antes había una diferencia entre un top y un mediocre muy alta, con el entregable, ¿no? Que final. Ahora, los tops están ahí, han subido un pelín, no digo que no, más eficiente posiblemente porque estas herramientas te permiten tal, pero la gente que estaba en un nivel muy bajo
un chat GPT lo sube muy rápido y los no iguala, pero sí que te sube mucho. Y por lo tanto el gap es mucho menos, ¿no? Por lo tanto, Pero eventualmente esto desaparecerá, ¿no? Porque al final esa tendencia va hacia arriba. De hecho, por ejemplo, en programación dicen que el modelo OCDE suroeste está en el percentil 85 de los mejores programadores del mundo. O sea, es difícil que pillemos a alguien y lo contratemos internamente en una empresa y esté en un percentil con una capacidad bastante similar. Sí, bueno, yo lo sé. Y además me gusta programar y me encanta. Y he empleado tanto Visual como Cursor como el Sonnet, que ahora se acaba los 4. Y la verdad es que los modelos de OpenAI son un poco fáciles. Porque lo que te falla es que tú quieres hacer un programa y el tío te hace un programa. ¿Cómo se da los huevos? Con lo cual, si tú dices, bueno, pero esta ingeniería gráfica. Oye, pero está. Y si no te hace los CSS, a pico y piedra, le diría que todo, que no lo he visto. Pero si tú lo especificas en el prompt, es capaz de hacerlo. Yo creo que Sí, pero te gastas el tiempo que al final dices, es que programas en lenguaje natural, no programas. O sea, te puedes abstraer totalmente del lenguaje de programación y lo conviertes en una conversación. No, hazme los CSS utilizando esta librería. No, hazme, pero lo tienes que decir, no es eso de me lee la mente. Por eso yo te decía lo del cerebro humano en el bucle, que es capaz de percibir lo que el cliente que tiene delante no le está diciendo. La experiencia es un grado de ahí. Por eso la idea es que si yo solo hago intangibles, solo las planos, o sea, algún día estás viendo, si tú pones la estrategia de estos planos son útiles, cómo llegar a ellos, eso es muy difícil. Sí, pero bueno, también estábamos hablando de que por datos somos capaces, pues estábamos hablando del consumo del agua, de los dientes, y también hay grupos de clientes que se expresan de una manera y otros que se expresan de otra. Entonces, no sé si eso también lo hacemos y podemos que mejorar en otro aspecto. Es como el tema de la creatividad. Muchas veces decimos, no, la creatividad la tenemos nosotros. Yo he visto hacer cosas muy creativas a la inteligencia artificial. Desde canciones que dices, yo seguro que no las haría así, ni sería poemas, lo que tuvieras, y dices, ostras, hay mucha creatividad común. Igual no es creatividad, igual parece creatividad, pero aspectos prácticos es lo mismo. Sí. O sea que es así. un copy-paste muy bien hecho. Lo que nunca podrá negar es cenar con el cliente. Eso sí que Eso es verdad. Y nunca lo perderé. Sí. ¿Habrá más aquí? Muy bien. Pues muchas gracias a todos y espero que os haya sido un coche. Bueno, Vale.